Buenos días, mi nombre es Elvin Darío Flores, soy estudiante de la carrera de Derecho, actualmente cursando lo que es la asignatura de Derecho de los Tratados, y en esta ocasión voy a hablarles acerca del tema principal, como ser el Derecho de los Tratados, y empezaré pues, a conceptualizar qué son los derechos de los tratados, también los sujetos que pueden interpretar el tratado, como también las reglas de interpretación de los tratados según la Convención de Viena. Definición de la interpretación del tratado. Como primer concepto, podemos decir que la interpretación de un tratado es un ejercicio intelectual complejo y difícil, como también de trascendental importancia, pues será determinante para la correcta aplicación y cumplimiento de sus disposiciones. En una operación intelectual que tiene como fin determinar el verdadero sentido y alcance de las normas jurídicas internacionales contenidas en estos instrumentos, aclarando los aspectos oscuros o ambiguos que tales disposiciones puedan contener. Otra definición, la interpretación busca comprender el tratado y el sentido que las partes quisieron darle. La interpretación además estará presente cada vez que se ejecute o aplique un tratado. La interpretación de un tratado plantea dos interrogantes fundamentales a resolver. Número uno, ¿quiénes pueden interpretar un tratado? Y número dos, ¿cómo llevar adelante esa interpretación? Como los sujetos que pueden interpretar el tratado está lo que es la interpretación, puede ser realizada por los propios estados, por los propios estados partes de un tratado, todos ellos en conjunto, sea en el tratado mismo o en un acto posterior. También otro sujeto es un órgano jurisdiccional internacional cuando las partes en un litigio le reconocen competencia para resolver una controversia existente entre ellas. En tal caso, la interpretación efectuada por el tribunal surtirá efectos jurídicos para las partes en cuestión y sobre la materia objeto del litigio. Otro sujeto es por los diversos órganos de un Estado, como ser Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. También por los órganos que componen una organización internacional, sea de su propio tratado constitutivo y los acuerdos de sede, hasta aquellos tratados impulsados en su elaboración y aprobación por la propia organización. Reglas de interpretación de los tratados según la Convención de Viena. La primera regla está el sentido ordinario y natural de los términos. El punto de partida de la interpretación es el texto mismo del acuerdo, pues en él consta la intención de las partes, en donde el texto es la manifestación auténtica de la intención de las partes. Las palabras o términos utilizados en un tratado deban ser interpretados conforme a su uso natural y corriente. Y en el caso de que el tratado tenga sentido, no será necesario indagar más. Como segunda regla está el contexto. Las disposiciones de un tratado no deben ser interpretadas de forma aislada, sino más bien en armonía con su contexto inmediato y con las otras disposiciones del tratado, su preámbulo y anexos, así como otros acuerdos concertados entre las mismas partes que amplíen o modifiquen el tratado original. Como tercera regla está la conformidad con el objeto y fin del tratado. Forma parte del método teológico, busca determinar el propósito que pretendieron alcanzar los estados partes cuando celebraron el acuerdo, es decir, la razón que tuvieron en mente cuando redactaron el texto puede modificar el resultado obtenido de la mera aplicación de la regla del sentido ordinario y natural de los términos. Se aplica precisamente a la luz del objeto y fin del tratado. Cuarta regla, la conducta ulterior de las partes. Las disposiciones de un tratado deben ser interpretadas de conformidad con la interpretación acordada por todas.
las partes de manera expresa y con la aplicación práctica del tratado realizada en común por los Estados partes. Esta regla presupone entonces la existencia de una práctica concordante, común y consistente. La esencia de la práctica ulterior en la interpretación de un tratado ha sido reconocida como una secuencia de actos o pronunciamientos concordantes, comunes y consistentes que implican el acuerdo existente entre las partes respecto a su interpretación. Como quinta regla, tenemos que toda norma de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes alude a toda costumbre bilateral, regional o universal. Todo tratado bilateral o multilateral a los principios generales del derecho e incluso sentencias existentes sobre la materia. Regla sexta, el efecto útil. Cuando se analizan las disposiciones de un tratado, se debe escoger aquella interpretación que le brinda un sentido, efectos prácticos o utilidad a la misma. Regla número 7. Los trabajos preparatorios se debe indagar en la historia de la elaboración del texto, es decir, en el conjunto de instrumentos que constituyen sus antecedentes. Implica el estudio de las actas, declaraciones, debates correspondientes intercambiadas, notas, cartas, en la que consta o se hayan registrado los tratados que dieron lugar al texto del acuerdo. Regla número 8. Las circunstancias de la celebración, consistente en indagar el conjunto de hechos que llevaron a las partes a celebrar un tratado, así como los factores políticos, sociales, económicos, culturales que rodearon el proceso de negación o que determinaron su conclusión. Esta es mi participación. Muchas gracias.